Quisiéramos bendecir tu vida y a tu familia en este momento y orar por tu vida y desear que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, te bendiga, te fortalezca, te avive y que imparta y comparta contigo de lo mejor de sus tesoros. Te deseamos lo mejor en Cristo Jesús y a la vez quisiéramos darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, invitarte a que tú seas edificado a través de la palabra. Ven con nosotros y estudiemos juntos la poderosa palabra de Dios. Amados, el pasaje bíblico de esta noche se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, Hechos, capítulo 28, los versos 30 y 31. Dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Muy bien. Dios nos ha estado ministrando acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles y Él ha titulado estos mensajes Una iglesia saludable. Dios, entendemos que quiere hablarnos a nosotros hoy y que el deseo de su corazón es que nosotros seamos como aquella primera iglesia del primer siglo. Siempre vemos a esa iglesia como un ideal para nosotros, pero Dios es el mismo y el Espíritu es el mismo. Y Dios espera que la iglesia sea la misma. Si así como Dios no cambia, si nosotros como iglesia no hubiéramos cambiado en todos estos siglos, tuviéramos más poder, más unción y más honra que aquella primera iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que la gloria postrera será más abundante que la primera. Porque Dios nos lleva de gloria en gloria. Señor no quiere producir en nosotros un querer, sino también un hacer. Dios no quiere simplemente producir en nosotros sed, sino mitigar esa sed y llevarnos a sus ríos de aguas vivas, al río que sale de su trono. Dios no quiere simplemente producir hambre y sed de justicia en nuestros corazones, sino que Dios quiere saciarnos. Él quiere llevarnos a sus pastizales como buen pastor. Ese es el deseo de Dios. Con eso quiero decir que Dios no quiere que nos sentemos aquí como los griegos que en todo querían escuchar algo nuevo. No, Dios no quiere satisfacer nuestra curiosidad. Dios quiere bendecirnos, edificarnos determinantemente, levantarnos de cualquier estado de decadencia, de letargo. Dios quiere que nos levantemos en este tiempo y vivamos comprometidos como aquella primera iglesia lo vivió. Si todos quisiéramos, todos fuéramos llenos del Espíritu Santo. Si estuviéramos dispuestos a creerle a Dios, ya que la fe nos ha sido impartida, si estuviéramos dispuestos a comprometernos con Dios, a comprometernos con la verdad, a ser serios con Dios, Dios pues cumplirá lo que ha prometido y será fiel porque siempre lo ha sido. Así que Dios no solamente quiere motivarnos, sino realizar esa obra en nosotros. Después de haber expuesto todos estos mensajes, esperamos que Dios haya despertado en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que nosotros le entreguemos el corazón determinado y le digamos: Señor, quiero ser como tú quieres que yo sea. Señor, quiero ser como aquella primera iglesia. Quiero representarte. Quiero ser un testigo fiel como Jesús es un testigo fiel. Quiero ser un embajador digno que te represente delante de los hombres. Quiero cumplir el propósito tuyo en este tiempo. Que Dios nos guarde de enredarnos y dejarnos absorber por los afanes de este mundo y los engaños de la riqueza y todas esas cosas que nos entretienen y que nos atan en este siglo. Dios quiere que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la bendita palabra.
he dicho en estos mensajes muchas veces, se lo repito en esta noche. Desde que yo comencé el camino del Señor hace más de 41 años, todo lo que he visto, todo lo que he oído, todo lo que he leído de la iglesia en este tiempo es que se está esperando un avivamiento. Donde quiera que yo voy, a cada país, se dice que algún profeta profetizó que en esa iglesia o en esa ciudad o en esa nación va a haber un avivamiento. Así que ese sueño, esa ilusión está en todo lugar. Los que viven en Nueva York dicen que Nueva York es la ciudad de Dios y que Dios va a hacer una obra grande en Nueva York. Los que viven en Buenos Aires dicen lo mismo. Los que viven en Quito dicen lo mismo. Y todo el mundo está esperando que algo grande va a pasar. La pregunta mía es si nosotros estamos preparados o nos estamos preparando para eso grande que viene. O solamente lo estamos anhelando. Simplemente como un sueño, como una fantasía. No, Dios es serio y su palabra es la verdad. Dios solamente lo prometió, Él lo va a hacer. Él llenará la tierra de su conocimiento como las aguas cubren el mar. Pero Él anda buscando vasijas que se dejen llenar. Me llama la atención que cuando Eliseo dio la instrucción a aquella viuda y le dijo, busca vasijas, muchas. Ella fue a los vecinos a buscar vasijas prestadas. Y mientras hubo vasijas, hubo aceite. Cuando se acabaron las vasijas, se acabó el aceite. Y así va a ser Dios. Mientras haya vasijas, va a haber llenura, va a haber aceite. Pero si se acaban las vasijas que quieren aceite, no va a haber aceite. Dios anda buscando vasijas vacías. Personas que se puedan vaciar de su ego, de su yo. Que dejen el entretenimiento, que dejen la avaricia, que dejen los afanes de este mundo. Que dejen todo lo que es apetecible en este mundo. Y en realidad anhelen lo espiritual. No podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. Que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos servir a dos señores. No podemos nadar en las dos aguas. Tenemos que definirnos. Esta iglesia estaba definida. Esta iglesia estaba dispuesta a pagar el precio. Esta iglesia renunció al pecado, a la carne, al mundo y a todo lo que es apetito natural para seguir al Señor. Y eso es lo que vemos en todo el libro de los Hechos. Una iglesia que siguió al Espíritu Santo, una iglesia que se comprometió y vemos que Dios fue fiel. Mis hermanos, y Dios en este periodo largo de la iglesia, entre estos años, décadas del primer siglo, participó de una manera evidente y manifiesta en la vida de la iglesia. ¿No creen ustedes que Dios quiere hacerlo con nosotros en estos días? Ha cambiado Dios, se ha cortado su brazo para salvar, ha dejado de tener misericordia, se ha retraído el Señor, ha dejado de ser fiel. Él es el mismo, Él no cambia. Él prometió guiarnos más allá de la muerte y capitanearnos hasta el fin. Pero Él quiere corazones sinceros, íntegros, veraces, que se comprometan con Él. Aquí llegamos al final y vemos a Pablo que a pesar de las vicisitudes y los sinsabores y las aflicciones, persecuciones, cárceles, etcétera, porque se ató al propósito, llegó hasta donde Dios lo quería llevar, a Roma, a testificar a Nerón, al emperador. Ya hemos dicho que se cree que Pablo fue absuelto y que predicó unos años y que nuevamente cayó en Roma y esta vez fue juzgado y condenado a muerte. Pero estando él aquí, hemos dicho, él escribió varias epístolas. Entre ellas dijimos, estudiamos que él escribió a Filipenses, a Filemón, a la epístola a los Efesios y Colosenses. Entonces, la vez pasada hablamos de que Pablo, estando aquí, escribió una carta, y en esa carta a los Colosenses, él dice que esta epístola se lea a la iglesia de la Odisea, y que la de la Odisea sea leída a los colosenses.
Se cree que la epístola que se habla a la Odisea era la misma epístola a los Efesios, que era como una circular que se leyó en todas las iglesias de Asia. Pero sea como sea, Pablo estaba preocupado por la iglesia de la Odisea. Dice, tengo carga, por la iglesia de la Odisea. Y lo dijo estando aquí en Roma. Escribió a los colosenses, dijo, tengo gran carga, gran aflicción, gran congoja, tengo agonía por la iglesia que está en la Odisea. Entonces nosotros estudiamos acerca de esa iglesia. Pero estando aquí también, el apóstol escribió la epístola a los Efesios. Y yo quiero que ustedes vengan conmigo a Apocalipsis en el capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Porque estando allí Pablo escribió una epístola a esta iglesia. Apocalipsis capítulo 2. Comencemos a leer versículo 1 en adelante. Dice, Apocalipsis es el último libro de la Biblia, capítulo 2. ¿Lo tiene? Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien. He aquí una iglesia que originalmente era una iglesia saludable. Ustedes saben que Pablo, según narra los capítulos 19 y 20 de los Hechos, duró 3 años y medio en esta iglesia de Éfeso. 3 años y medio. En esta iglesia estuvo Pablo siendo pastor 3 años y medio. En esta iglesia fue pastor Timoteo por no sé cuántos años. En esta iglesia fue pastor y pasó parte de sus años como anciano Juan el apóstol, según se cree, según los padres de la iglesia. Quiere decir que esta iglesia tuvo hombres preciosos de Dios. En esta iglesia también estuvo Apolos, según el libro de los Hechos. Estuvo Priscila y Aquila trabajando allí con Pablo. Así que hombres y mujeres poderosos de Dios estuvieron fundamentando esta iglesia. De allí se despidió Pablo. Recuerdan ustedes, lo estudiamos. Reunió a los ancianos en Mileto, un puerto allí. Los citó allí y se reunió con ellos. Y recuerdan ustedes que él les dijo, despidiéndose: ustedes no verán más mi rostro. Y ellos lloraron. Y dice Pablo: por 3 años y medio de noche y de día no he cesado de compartir con ustedes todo el consejo de Dios. En este día yo soy inocente de la sangre de todos ustedes, porque no es rehusado compartir con ustedes todo el consejo de Dios. Y llamando a los ancianos les dijo: apacentad la grey del Señor que está entre vosotros, le dice. Y dice: y cuiden de ellos, porque estas ovejas el Señor las ganó con su sangre. Y profetiza: porque de entre vosotros se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño.
Por no leer todo el capítulo, se lo estoy diciendo, porque no quiero irme de aquí. Porque todas esas cosas que Pablo dijo fueron profecías. Aquí habla de los nicolaitas. Falsos maestros llegaron a esa iglesia. Y Pablo profetizó que se iban a levantar falsos maestros allí en esa iglesia. Pero estoy diciendo todo esto para que ustedes vean cómo era esta iglesia. Miren ustedes características tremendas de esta iglesia. Ustedes recuerdan que la vez pasada, lo vamos a leer porque estamos cerquita. Léanse capítulo 3, versículo 20, 3:20 de Apocalipsis. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos la vez pasada la iglesia de la Odisea? Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Estudiamos lo triste que es este episodio donde Jesús estaba fuera en la iglesia de la Odisea. Dijimos que este es el peor estado de cualquier iglesia, el diagnóstico más triste que se pueda dar acerca de una iglesia es la iglesia de la Odisea. Es la iglesia autosuficiente, la iglesia que cree que lo tiene todo y al final de cuentas no tiene nada. ¿Por qué? Porque ni es fría ni es caliente. Y por cuanto es tibia, como el agua tibia se usa como vomitivo, el Señor dice: te vomitaré de mi boca. El estado peor espiritual es cuando creemos que estamos bien. Si usted se quiere examinar y de saber cómo está espiritualmente, mire a veces en usted hay un concepto de que usted está bien. Porque espiritualmente el que se cree bien está mal, y el que se cree que está mal está bien. Aunque no lo crea, así es. La Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Un hombre y una mujer, entre más se acerca a la gloria de Dios, más indigno se siente. Así pasó con Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pedro dijo: Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. Daniel cayó como muerto a sus pies. Juan de la misma manera cayó como muerto a sus pies. El que ve la gloria de Dios se siente menos que nada. Muéstrame un hombre que vio la gloria de Dios y te diré cómo se siente. Ahora, el que se cree bueno, como el fariseo, dice: yo no soy como los demás hombres. Hay un estado que es muy triste delante de Dios. Y generalmente, como este fariseo, el que cree que está bien, siempre vive murmurando, criticando a los demás. Una cosa que a mí me indigna mucho: yo soy un pecador que vivo peleando todos los días por ser perfeccionado, es ver una persona que está mal espiritualmente, juzgando a la iglesia, juzgando a los demás. Y he visto un patrón muy común, que generalmente las personas que critican a los demás, que murmuran, que se levantan contra la iglesia, que son rebeldes, analicen de sus vidas. Yo como pastor tengo 41 años bregando con personas. Y una cosa, lo tengo que callar porque soy pastor, pero me doy cuenta que al final de cuentas, cuando, como dicen en Puerto Rico, se descubren sus traqueteos, nos damos cuenta que los que están juzgando a los demás son los peores. Y que muchas veces el estar criticando a los demás es una manera para que no lo miren a ellos. Es trasladar la mirada hacia otro lugar para que no vean mis problemas. Cuando una persona es espiritual, siempre está pidiendo perdón por sí mismo y por los demás. Esa persona siempre está humillada. Como Jesús en la cruz: perdona a los que no saben lo que hacen. Perdona a los que no saben lo que hacen. Sé propicio a mí que soy pecador. Esa es la actitud de una persona que está bien espiritualmente. Nunca juzga a los demás porque dice: si yo soy un pecador que vivo humillado pidiendo perdón todos los días porque soy débil, ¿por qué voy a juzgar a los demás? Si yo sé quién yo soy delante del Señor. Cuando juzgamos a los demás, es una evidencia de que nosotros no hemos asimilado el perdón de Dios. Porque el que juzga a los demás es porque se cree mejor. Jesús dijo que antes de mirar la paja que está en el ojo de tu hermano, tú mires la viga que está en tu ojo. Y así es una gran realidad. Óiganlo bien:
óiganlo bien, lo dice la Escritura, lo dice la experiencia espiritual de todos los siglos. Un cristiano que ha visto la gloria de Dios, que en realidad está aferrado a la cruz, que tiene una buena salud espiritual, es aquel que vive siempre humillado bajo la poderosa mano de Dios, llorando sus debilidades, llorando sus pecados, porque entre más se acerca a Dios, más indigno se siente. Si usted lo ve, usted piensa que esa persona está llorando porque es un adúltero, un criminal, un ladrón. Si le dice por qué está llorando, usted se ríe, porque está llorando a veces por minucias, pero tiene conciencia de lo que es pecado. Sabe que el pecado ofende a Dios. Dice como David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No sé si me estoy comunicando. Yo le estoy dando a ustedes la manera de diagnosticar para que usted se autoexamine, para usted saber si usted está bien espiritualmente. Si usted comienza a decir: yo no estoy como los demás, y comienza: mira, tengo más unción que este, canto mejor que este, mírese, ay, si supiera lo que Dios está pensando de usted. No porque Dios rechaza esa actitud, sino porque esa actitud revela orgullo, arrogancia. Usted se está sintiendo mejor que los demás. Pablo dice que nos consideremos inferiores a los demás, espiritualmente hablando. Entonces, hablando de una iglesia saludable, esta iglesia de la Odisea era un caso clínico. Esta estaba en cuidado intensivo, con tubos hasta por los pies. Y es un tremendo ejemplo acá de una iglesia enferma, totalmente enferma. Pero ella decía: yo estoy rico. Ella decía: yo estoy rico. Y dice eso: ay, tú dices que tú eres rica. Ay, tú dices que eres rica. Cuando decimos yo soy, dices: ay, yo sé lo que tú eres. Mire, ella se creía rica. Y Jesús le dice: tú eres pobre y miserable y cuitada. Tú crees que tú tienes visión, tú eres ciega. Compra colirio, frótatelo para que veas. Esto no es una poesía, esto es una revelación para que nosotros nos podamos autoexaminar espiritualmente. Que Dios nos guarde de esa actitud laudicense. Esa es la razón por la cual Jesús estaba afuera. Porque el orgullo echa afuera a Jesús. ¿Por qué? Porque al altivo Dios lo mira de lejos, dice la Biblia. Que Dios nos guarde de ese estado. ¿Por qué te estoy hablando de la iglesia de la Odisea? No es para entretenerte ni repetir lo mismo, sino porque quiero hacer una comparación con la iglesia de Éfeso. Mira, ven conmigo al capítulo 1 de Apocalipsis. Y mira lo que dice el versículo 20, cómo Jesús se presenta. 1:20. Miren cómo Juan, o Dios, le revela a Juan el significado de algunas cosas que él vio. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Estoy leyendo el 1:20. Y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Quiere decir que cada iglesia tenía una estrella, tenía un mensajero. Y cada iglesia era un candelero delante del Señor. ¿Qué era aquí? Ahí están los 7 candeleros, que justamente están ahí porque una vez fuimos a orar por las 7 iglesias y fuimos allí a Asia Menor, o que es Turquía hoy, y oramos por las 7 iglesias. Por eso están allí como un símbolo. Y escuchen, cada iglesia que yo dije era un candelero, quiere decir que era una luz de Dios. Escuchen ahora el 2:1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Quiere decir que Jesús andaba en medio de las 7 iglesias. Mírenlo acá. Estas son las 7 iglesias. Jesús andaba aquí, caminando aquí, caminando aquí, caminando aquí. ¿Me están viendo? ¿Están mirando ahí? Caminando dentro de los 7 candeleros.
Pero sucedió que aquí estaba la Odisea orgullosa y Jesús salió. Ya estaba Jesús tocándole a la iglesia de las fiestas. ¿Qué hacía Jesús afuera de la puerta de la iglesia cuando estaba caminando entre los 7 candeleros? Pero aquí estaba a la puerta. ¿Me comunico? ¿Dónde debe estar Jesús? Caminando dentro de los 7 candeleros. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Quién sacó a Jesús? Se abrió una puerta. La iglesia de la Odisea. Se abrió la puerta y Jesús estaba afuera. La iglesia más enferma es aquella que saca a Jesús. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí estaba a la puerta tocando para entrar. Por el orgullo. Escuchen ahora esta iglesia. Yo conozco tus obras. La palabra que generalmente se usa en griego para conocer es el verbo ginosco. Pero aquí no se usa ginosco. Aquí es un verbo que es ver, pero fijar los ojos. Fijar los ojos y ver bien hasta penetrar. No es el simple conocimiento. Es como el que mira bien, el que penetra cuando en su mirada, como dice ahí, dice que tenía los ojos, como dice el capítulo 1, como llamas de fuego. Los ojos de Jesús penetraban, como dije al principio, durante la adoración, que el Señor, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él sabe todas las cosas. Y Él dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y eso lo dice a todas las iglesias: yo conozco tus obras y las conozco muy bien. Una cosa, días atrás yo estaba hablando con un pastor y decía yo, la mayoría de los cristianos lee su Biblia, saben que va a haber un juicio, pero viven como que no va a haber un juicio. Tenemos que rezar el credo. Desde allí ha de venir, diga conmigo, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Pablo dice que todos compareceremos un día ante el tribunal de Cristo. Hay cristianos que mienten, rejuegan, levantan calumnia, indisponen. Usted lo confronta: yo no hice nada. No, jamás. Pero ¿quién le dijo? Es una mentira. Y yo me asombro y Dios mío, pero ¿cuán cerca están de ser sanados? Simplemente decir: perdóname, fallé. Y ya, sus pecados son perdonados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero queremos que no va a haber un juicio. Y nos salimos con la suya, hasta nos reímos. Lo engañé. Dice Dios: a él lo engañaste. Pero un día te vas a sentar acá y va a ver, tú me vas a decir a mí si tú no lo hiciste. A mí me lo vas a decir tú. Yo que cuando te penetre esos ojos que te puedo leer, como dice de Jesús, y nadie le tenía que decir lo que había en el hombre, porque Él sabía todo lo que había en el hombre. Y cuando veía a la gente le decía: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y le miraba a los ojos y ya sabían que lo sabía todo. El que teme a Dios sabe que un día se va a sentar en el juicio de Dios. Si usted quiere ser saludable, sea temeroso de Dios. No se acueste con una mentira, con un engaño. No se salga con la suya. Cuando alguien lo confronte, diga: sí, es verdad, yo lo hice, perdóname. Porque ese que está frente a usted es un pecador, igual que usted. Y ese no lo puede juzgar si usted falló. ¿Por qué se avergüenza delante de un hombre de que usted hizo algo equivocado, cuando ese que está frente a usted, a quien usted le está pidiendo perdón, también es un pecador y comete errores? Avergüéncese delante de aquel que es perfecto, Él y todos sus caminos para siempre. Amén.
Y hay una cosa que está arruinando, destruyendo a la iglesia hoy, es la falta de temor a Dios. Mucho rejuego, muchas mentiras, mucha hipocresía, mucho engaño. Pensamos que no vamos un día a sentarnos frente al juicio de Dios. El cristianismo se está aguando. Y cada día hay menos temor de Dios en la tierra. Con una mentira resolvemos el problema. Con una hipocresía simulamos tantas cosas delante de los demás y somos otra cosa. Y con el engaño, la mentira y la hipocresía salimos de las situaciones y mantenemos una fachada que somos así, cuando en realidad no somos así. Pero no sabemos que hay un Dios. La Biblia dice, y los libros se abrieron. ¿O no ha leído Daniel, el Apocalipsis? Y los libros se abrieron. Y dice que todas las cosas estaban en esos libros. Buenas y malas. Y Dios aquí nos da un ejemplo del juicio. Porque llama a esa iglesia y dice, yo sé todo lo tuyo. Yo sé todo lo tuyo. Yo conozco tus obras. Y le dice las cosas buenas. Porque en el libro están las cosas buenas y las cosas malas. Dios no solamente escribe las cosas malas, escribe las cosas buenas también. Y un día Él lo va a juzgar de acuerdo a esas obras. Imagínense si uno a veces tiene temor confesar porque le da vergüenza cualquier cosa que uno hace delante de un ser humano. Imagínese delante de Dios. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Ahí arduo trabajo es tu trabajo incansable, fatigoso. Una iglesia que trabajaba para el Señor, pero con fatiga, hasta desmayar, de tan fiel que era en cuanto al trabajo. Pero también trabajaba con paciencia. La paciencia, les he hablado, eso era una virtud que era muy enfatizada y era muy común en la iglesia antigua. Paciencia es una actitud de serenidad y paz frente a la adversidad. Puede ser tribulación, puede ser persecución, puede ser azote como a Jesús, que lo azotaron y mantenía la tranquilidad. Eso es paciencia. Soportar todo serenamente, sin alterarnos, sin desesperarnos. Es una virtud hermosa que se apreciaba mucho en aquellos días y que es una señal de una iglesia saludable. Paciencia. ¿Con qué actitud asumimos las pruebas de la vida? La oposición, en este caso porque había oposición, persecución contra esa iglesia. Dice aquí, y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Esta iglesia, mis hermanos, trabajó arduamente, tuvo paciencia en las adversidades, en las pruebas y persecuciones. Sentía indignación frente a los malos. Porque una cosa es tener compasión de los débiles, pero cuando usted ve que hay engaño, que hay mentira, y usted quiere vivir en santidad y en piedad, usted siente una aversión frente a esa actitud de engaño y de mentira. O sea, una iglesia saludable tiene un buen sistema inmunológico espiritual. Y cuando hay una bacteria que entra al cuerpo, inmediatamente se enoja y sale para allá con todos los anticuerpos a combatir. No es indiferente. No es indiferente.
Usted lo puede ver cómo Pablo y Pedro y Juan hablaron de los falsos maestros, de los rebeldes, esa gente. Esa gente no estaban con paños tibios. Ay, hermano, es que hay que tener amor. ¿Amor a quién? El amor que hay que tener es a los piadosos, a los que están atados pero quieren ayuda, no a los que sabemos que con astucia engañan, como los nicolaitas que menciona aquí, que de ellos que está hablando. ¿Qué hacemos? Muchas veces nos aliamos a ellos, nos dejamos engañar por ellos. Una iglesia saludable tiene discernimiento, mis hermanos. Tiene discernimiento, así. Tiene olfato y dice, aquí hay rebelión, aquí hay engaño, aquí hay mentira, esto no está bien. Así, lo huele. Cuando comenzamos somos ovejitas mansas, indefensas, que cualquiera nos engaña. Pero después vamos madurando y creciendo. O no identifique el cuerpo cuando entra un elemento extraño. Cuando hay salud, ¿cómo reacciona el cuerpo? Una heridita y usted ve que inmediatamente hay una reacción aquí. Se llena de pus. Los glóbulos blancos comienzan a invadir esa área ahí. Hay salud. Y esta iglesia era una iglesia saludable en general. Fíjense que tenía paciencia. Pero paciencia para soportar las pruebas. Paciencia para los débiles. Pero para los lobos rapaces que se vestían de ovejas, los engañadores, no toleraban esa actitud porque le hacía daño a la iglesia. Y eso revela salud espiritual. Y estas cosas están escritas, mis hermanos, para nuestra enseñanza. Si no estamos perdiendo el tiempo, si no aplicamos la palabra. No puede soportar, dice, y no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado mentirosos. Dice, miren que esta iglesia probaba para aprobar. Hoy en el mundo muchos que se llaman apóstoles. Apostolitis es la enfermedad de este siglo. Hay más apóstoles ya que pastores. Y se sobreentiende que un apóstol es pastor de pastores. Hay más indios que caciques. Hay más caciques que indios. Ustedes se ríen, ustedes no saben. Salgan a viajar porque ustedes vean. El apóstol fulano, el apóstol. Mire, hermanos, apóstoles que ni siquiera nunca han pastoreado una iglesia. Nunca han pastoreado una iglesia. Y son apóstoles. Se sobreentiende que un apóstol es una persona que Dios lo ha usado para fundar iglesias, organizar iglesias, por su ministerio. Ha sido pastor de muchas iglesias o de varias iglesias y tiene experiencia, por eso puede llegar a ser pastor de muchas iglesias y de muchos pastores. Pero esto ni siquiera nunca han pastoreado una iglesia y no han arrancado como pastores porque tienen unas cuantas ovejas por 30 años y no crece la iglesia. Y son apóstoles y apóstolas. No, serio, no estoy jugando, no estoy relajando. Vayan para que vean, salgan para que vean. Y hoy se necesita el discernimiento de la iglesia de Éfeso y la actitud también de no tolerar. Dice, tú has probado a los que se dicen ser y lo has hallado mentirosos. Eso quiere decir que los probó y los desaprobó. Ustedes dicen que son apóstoles, vamos a ver. ¿Tienen las señales de apóstoles? ¿Le siguen las señales de apóstoles? ¿Tienen el testimonio de los apóstoles? ¿Enseñan la sana palabra? ¿Viven como los apóstoles? Esta iglesia tenía claridad. No se tragaba una píldora por otra. Eso es señal de salud.
Hoy se necesita este discernimiento. No solo entre nosotros, en la iglesia de Cristo de estos días se necesita probar a los apóstoles. A veces son apóstoles, son mentirosos. Y tener una actitud, como dice ahí, no soportar, ser intolerantes con ellos, confrontarlos, desenmascararlos, porque están haciendo daño a la iglesia y al propósito. Y cuando se trata de las ovejas del Señor y del propósito, usted no tiene amigos, ni esposa, ni nadie. Yo soy amigo de alguien hasta que se levanta contra Dios. Ese día ya no eres mi amigo. Perdóname que pudiste ser el amigo más fiel, el que más me bendijo, el que más me cuidó, el que más me respaldó, el que estuvo conmigo en el hospital, el que estuvo conmigo en la funeraria. Pero el día que te levantes contra Dios en la iglesia, ese día ya deja de ser mi amigo. Me va a decir que soy un traidor, que soy malagradecido. Dime lo que tú quieras, pero ese día me perdiste, porque yo soy de Dios y después soy de los demás. Amén. Y estoy hablando, cuando digo yo, es para expresarte una convicción, pero estoy hablando de ti. Tú también debes ser así. Tú nunca debes seguir a una persona que dejó a Dios. El día que yo deje a Dios, déjame a mí también. A mí, estoy hablando de mí. Déjame. Dame la espalda. No me merezco tu amistad. Que Dios no te diga a ti como a Josafat: eres amigo de los enemigos de Dios. No, mis hermanos. No. Hay gente que se está dejando desviar por amistad. Y está siguiendo gente que está equivocada por amistad. Porque comemos juntos, porque tú me invitas a tu casa a comer. Porque... No, mis hermanos, no. Cuando se trata de Dios, se acabó todo. Por eso no fue lo que Jesús dijo: el que no dejare padre, madre, hijo y todo por seguirme a mí no es digno de mí. No lo digo yo, lo dice Jesús. Eso se llama una iglesia saludable. Cuando se trata de fe, hay que ser radical. ¿Qué pasa con una persona cuando hay una... ¿Recuerdan ustedes cuando el tiempo de la tuberculosis? Cuando hay una enfermedad, no aíslan a las personas enfermas para que no enfermen a los demás. Ay, pobrecitos, eso da lástima como los tiran allá. Es que si no los tiran, es que si los mezclan con los demás, matan a todo el mundo. Eso no es maldad, es cuidando a los demás. Un poco de levadura leuda toda la masa. Una epidemia puede acabar con un continente y con el mundo entero. ¿O no se acuerdan ustedes el virus que se cree que comenzó en México, como el mundo tembló? Y pasaba de continente a continente. La salud no es contagiosa, pero la enfermedad sí. Imagínate que usted se le pueda pegar a un saludable. Ven, pégame tu salud. A ver. Estornúdame para que me pegue tu salud. La salud a nadie se le pega la salud. A usted se le pega la enfermedad. Y a mí también. Estamos hablando de una iglesia saludable. Por eso estoy aplicando aquí. Esta iglesia vio una enfermedad que se llama falsos maestros, rebeldes. Y dijo: espérate un momentito. dice tú tienes algo que tú no toleras a esa gente. Tú lo pruebas y lo hayas mentirosos. ¿Por qué? Porque eso daña a los demás. Sí. Y ha sufrido. Wow. No solamente era paciente en la iglesia, tú has sufrido. Quiere decir que hubo muchas persecuciones, muchos problemas con esta iglesia. Y has tenido paciencia, sufrió por Cristo con paciencia. Y has trabajado arduamente, escuchen, por amor de mi nombre. Quiere decir que estaba bien motivada la iglesia, porque lo hacía por amor al Señor.
y no has desmayado. Quiere decir que mantuvo esas cualidades con perseverancia. No desmayó frente a la persecución, a las adversidades. Se mantuvieron firmes los efesios como iglesia frente a todas las cosas ya mencionadas. Y todo lo hacían por amor al nombre del Señor. Había una linda motivación, que el amor de Cristo me constriñe. Pero aquí hay un pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Póngale algo aquí, usted. Póngale algo allá a su Biblia. Vamos a venir de una vez para acá. Y ven a Efesios, capítulo 1, para ver lo que Pablo dice de esta iglesia. Efesios capítulo 1. Miren lo que es los versículos 16. A ver. El 15. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Estaba escribiendo a esta misma iglesia de los Efesios y le está diciendo a esta iglesia de los Efesios en el 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Amaba o no amaba esta iglesia cuando comenzó? Y no ceso de dar gracias por vosotros. Pablo halagaba a esta iglesia porque es una iglesia de fe y de amor. Se caracterizaba por la fe y por el amor. Pero aquí dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Diga conmigo: comenzó a enfermar. Mire qué iglesia linda. Yo destaqué y enfaticé sus cualidades para que ustedes vean el pero. Pero tenía catarro. Esto era más que catarro, con una enfermedad. Estaba declinando. Estaba perdiendo el primer amor. Es muy interesante esto. Hay algo aquí que me llama mucho a mí la atención. Déjame ver. Hay otra iglesia, creo que es la iglesia de Tiatira. Miren ustedes el versículo 18 y 19. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Están conmigo? 1:18. Perdón, 2:18 de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis, ¿no? Sí, Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero escuchen ahora: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras
que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Escuchen lo siguiente. Esta iglesia de Tiatira era todo lo contrario. Toleraba a Jezabel. La iglesia de Éfeso era intolerante con los nicolaitas y con los falsos maestros y los falsos apóstoles, pero estaba dejando las primeras obras. Esta era todo lo contrario. Toleraba a Jezabel, a esta mujer profetisa, quien estaba engañando a la iglesia allí. Pero sus obras postreras eran mejores que las primeras. Eran lo contrario. Cuando era dingue mandinga. Así es. Lo que dice cuando es dingue mandinga, ¿sí? Ok. Ella lo dice mejor que yo. Bueno, lo que digo es lo siguiente. Miren el contraste. La iglesia de Éfeso juzgaba, probaba a los falsos maestros y apóstoles. Y era intolerante. Era una iglesia radical. Confrontaba. Pero sus obras postreras, sus obras postreras, era todo lo contrario. No eran mejores que las primeras, era todo lo contrario. Había dejado su primer amor. Iba en decadencia. Ahora, yo me pregunto una cosa. ¿Qué significa esto? Yo quiero que ustedes me ayuden a interpretar esto. Vengamos a la iglesia de Éfeso. Dice el versículo anterior que leímos, en la última parte del 3:2:3. Dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué le quiere decir cuando dice? Porque dice que es por amor de mi nombre. Y dice que no ha desmayado. Aquí dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo podemos interpretar esto? Fíjense, cuando usted estudia la epístola a los Efesios, y usted lee los capítulos 19 y 20 de los Hechos, usted puede saber qué clase de iglesia era esta. Era una iglesia instruida en la doctrina, en la palabra. Por eso podía hacer frente a los... ¿O cómo ustedes creen que se prueba a los falsos maestros y a los falsos profetas, a los falsos apóstoles? ¿Usted cree que yo te reprendo en el nombre de Jesús? No es así, no. Es con la palabra. Es con la palabra. Porque ellos enseñaban doctrinas que no estaban de acuerdo a la palabra. Y esta iglesia era una iglesia instruida. No ve que tuvo a Pablo como maestro, a Juan como maestro, a Apolos, que era poderoso en la escritura, a Priscila y Aquila, a Timoteo. Y quién sabe cuántos otros maestros pasaron por allí. Yo quiero leer lo que sigue, después me detengo en el versículo 4. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Tú aborreces lo que yo aborrezco. Quiere decir que esta iglesia tenía paciencia, sufrió, fue arduo su trabajo,
soportó la prueba, se indignó frente al mal, probó y desaprobó a los falsos maestros, aborrecía lo que el Señor aborrecía. Pero había algo que estaba deteriorando su salud espiritual. Y era que ya no andaba en las primeras horas. Su amor se estaba enfriando. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo Jesús en Mateo 24 cuando habla de los últimos días? Que dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿sé qué? Se enfriará. Está probado que el aumento de la maldad enfría el amor. Y esta iglesia estaba combatiendo con falsos apóstoles, con falsos maestros, con estos nicolaitas, que parece que era una secta en aquellos días, que enseñaban cosas, muchas cosas, se especulan muchas cosas acerca de ellos, pero son especulaciones. Pero Dios, lo que dice la Biblia no es suficiente. Dios aborrecía a estos falsos maestros. Era como una secta que era como una plaga que andaba por todo el mundo. ¿Cuál era la enfermedad? Dejaste las primeras obras. Dejaste tu primer amor. Combatieron tanto el error, la maldad. Como Pablo les dijo en el libro de los Hechos, se levantarán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, a ellos mismos. Parece que tanto combatir a los nicolaitas, a los falsos maestros, y viendo tanto engaño, tanta mentira, tanto lo que había, comenzaron a reaccionar y a perder el primer amor. En ese estado cayeron los salmistas. ¿Recuerdan ustedes a Asaf que decía, que decía, los impíos prosperan, ellos hacen maldad, engañan, mienten, hacen malos negocios y todo les sale bien? Nosotros, en cambio, que somos justos, que queremos servirte, nosotros todo nos sale mal. Y él llega a la conclusión, no vale la pena ser justo. Dice, hasta que llegué a la casa de Dios. Allí me di cuenta cuál es el fin de los impíos. Si usted vive con personas infieles, si usted se da por la persona y usted es fiel y fiel y fiel y ve que todo el que lo rodea le engaña, le traiciona, llega un momento que usted dice, no vale la pena ser fiel, no vale la pena ser íntegro, y usted quiere reaccionar y comportarse como los demás. Cuidado, a un Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Dice la palabra que no nos conformemos a este siglo. Hay un peligro, y es que el mal se ha aumentado y podemos o aclimatarnos al mal o reaccionar y decir, no vale la pena. Todo el mundo me traiciona, todo el mundo. ¿Para qué servir? ¿Para qué ser fiel? ¿Para qué ser íntegro si no vale la pena? El gran peligro de una iglesia saludable es perder su primer amor. Es cansarse de Dios. Dios le dice a los judíos, te cansaste de mí, oh Israel. Tenemos un peligro. Y fue el mismo peligro de Israel. Nos sentamos a cada culto y recibimos buena palabra. Halagamos la buena palabra. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Y cuando vamos a otros lugares y vamos por iglesia y no encontramos esa palabra. ¡Ay, no hay palabra! Allí en mi iglesia sí hay palabra. ¿Qué contenido es el libro?
qué contenido, qué palabra. El asunto es que ha hecho esa palabra en nosotros. Hay algunos que enferman porque no tienen comida. Y hay otros que enferman porque no aprecian la comida. Y decía Marcos, bueno, pasó, lo que sucede es que cuando usted viene, el primer día le dan filet mignon. Le dice, wow, filet mignon. Y al otro día le dan filet mignon. Filet mignon. Cuarto día, filet mignon. Quinto día, bueno, filet mignon. Como los hijos de los ricos, ¿no? Yo no quiero comer hoy el banquete para la basura. Pero hay que vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Mis hermanos, se sobreentiende que yo hoy sea más que lo que yo fui ayer, y mañana que yo sea más de lo que soy hoy, porque yo voy en crecimiento, ¿o no es así? No puedo menguar sino crecer. Es como el amor entre los esposos. Llega a ser una rutina, un cumplimiento. Una costumbre. Nos cansamos de amar a Dios. Cuando somos novios, wow, qué románticos somos. Flores por la mañana, perfume al mediodía, poesía en la noche. Como la novia que tenía un novio romántico, cuando lo quería ver inspirado decía, mi amor, mira la luna, luna como ninguna, cuando veo la luna me inspiro, en la luna te veo a ti, tú eres la luz de mi vida, sin ti vida no habría ni estrella, ni poesía, ni sol del mediodía, sin ti el alma, ay, qué vacía. Amén. Y cada vez que lo quería ver inspirado, decía, mira la luna. Y él se inspiraba. Pero se casaron. Y un día van en un tren de viaje de una ciudad a la otra. Y ella le dice románticamente, mi amor, mira qué linda mírala. Mi amor, ¿qué es aquello? Y le señala a la luna llena, bonita. ¿Qué es aquello para que se inspire? ¿Qué es aquello? Pues la luna, idiota. Y la mujer a llorar. Se ríen, ¿no? Pero eso no es un chiste. Es una revelación. Así sucede en la vida espiritual. Comenzamos con el Señor, aleluya, sin Señor te amo, oh gloria mía, cuántas cosas decimos. Y después, ¿va para la iglesia hoy? No, tengo una cita. ¿Va para la iglesia hoy? Está lloviendo. ¿Va para la iglesia hoy? Tengo que cambiarle las llantas al auto. Comienzo a llegar. Al principio me siento al frente y peleo por el asiento del frente. A lo último voy al final a la silla de los desanimados. Y no porque llegue tarde, sino porque quiero estar cerca de la puerta para irme rápido. Y hago así, santo, gloria. Simulando que tengo el espíritu, pero mirando el reloj, ¿cuándo se va a acabar esto? Esto está bueno, pero que se termine. ¿Te ríen? Bueno,
Parezca un payaso, pero así parecemos nosotros en la vida espiritual. Perdóneme que se lo diga así, pero cuando el amor, la relación con Dios se convierte en una costumbre, es bien peligroso, muy peligroso, muy peligroso. Es un reto mantener una buena relación matrimonial, porque cada día yo tengo que alimentar esa relación y tengo que ser creativo si quiero mantener eso vivo, ¿no? ¿Cómo mantenemos esa relación con Dios sin cansarnos de Dios? Dice que la falta de devoción quita la gana de rezar. Qué triste cuando ya no vemos a Dios de la misma manera, ya no sentimos la palabra de la misma manera. Cuando comenzamos todo era verdad, no cuestionábamos nada, nos gozamos, Dios lo dijo, es así, aleluya. Ya comenzó a dudar de todo, ya todo lo veo raro. Ya hasta me río de los que yo veo en el primer amor. Déjalo que en un tiempo se le va la fiebre esa. Así dicen. Déjalo que se le va la fiebre. Así comencé yo. Que Dios nos ayude. Haz una evaluación. ¿Has perdido el primer amor? Fíjense esta iglesia. Esta es una iglesia que cuidaba la doctrina, que peleaba por la doctrina, que estaba dispuesta a sufrir por el Señor y lo hacía por amor a su nombre. Pero perdiste el primer amor. Vuelve a las primeras horas. ¿Saben que nosotros tenemos ese peligro como iglesia? La relación con Dios hay que cultivarla, mis hermanos. Es como una planta. Usted tiene una planta y usted la riega todos los días, la poda, le saca la cosita mala, la expone al sol. Si usted no la cuida, esa plantita, ¿qué pasa? Se muere. Así pasa con la relación con el Señor. Cuando yo estoy en la clase bíblica bautismal, siempre les cuento a los hermanos la historia que después de la gracia de Dios, yo le atribuyo mi perseverancia en Cristo a que escuché un misionero, ya saben la historia, cuando yo tenía 16 años, diciéndome con el tono en inglés las 4 cosas para perseverar en Cristo. Desde entonces eché mano a eso. Y el día que yo no leo la Biblia, me siento un infiel, un mal administrador del tiempo, aunque haya hecho lo que haya hecho. Nadie sabe nada porque eso está dentro de mí, pero me siento un fracasado, un día inútil. No importa que visité 10 enfermos, que hice tantas reuniones, que oré por cuantos oré, que aconsejé a cuantos. No tuvo un tiempo con Dios, fue un día perdido. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero les testifico que el que está aquí era el mismo que cuando tenía 16 años que se convirtió al Señor. Siempre he sido un soñador. Siempre estoy deseando cosas de Dios, orándome, Señor, los años están pasando.
Tú me llenaste de un ideal. Yo quiero ver con mis ojos en la tierra de los vivientes lo que tú me prometiste cuando yo tenía 16 años. Tengo 57, 41 con el Señor. Si me vieran en relación con el Señor, soñando, que cualquiera decía. Y oigo el diablo que me dice: fantasías, fantasías. ¿Cuándo te vas a convencer que son fantasías? Que eso nunca se va a cumplir. Y digo, prefiero morir creyéndole a mi Dios que oyendo tus mentiras. Amén. Amén. ¿O no dice la palabra que cuando Sión sea restaurada seremos como los que sueñan? Es que los sueños en Dios son realidad, mis hermanos. Cuando usted está enamorado, usted sueña. ¿No es así que usted sueña? Sueña con el ser humano, sueña con una entrevista, sueña con un beso, sueña o no. Pues así es con el Señor, que soñar. Usted no puede dejar que esto caiga en una rutina, en lo mismo, una costumbre. No. Preocúpese y desespérese. Si usted se da cuenta que ya no tiene deseo de orar, que ya no tiene deseo, o no que no tenga deseo, que tenga, usted debe tener más, cada día más. Porque usted no está menguando, usted debe estar creciendo. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice la palabra. Que Dios nos guarde de perder el primer amor. Que nuestras obras postreras sean mejores que las primeras, no lo contrario. Que Dios nos guarde de acostumbrarnos, que Dios nos guarde de cansarnos de Dios. Que Dios nos guarde de eso. Oremos a Dios. Padre bendito, Dios eterno. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Está aquí en la palabra. Pero tú tomaste esta escritura hoy para ministrarnos, Señor. Todos estamos expuestos a este peligro. Cuídanos de la decadencia espiritual, Señor. Es un peligro. Yo y todos mis hermanos estamos expuestos. Puede ser que los afanes de esta vida, como dice Jesús, los engaños de la riqueza, ahoguen lo que fue sembrado. Cuídanos de que se ahogue lo que fue sembrado. Cuídanos, Señor. Podemos ser una iglesia doctrinalmente correcta. Podemos ser celosos con las doctrinas. Podemos ser arduos en el trabajo, en nuestro ministerio, como tú nos has enseñado. Que el servicio sin devoción se convierte en fatiga y en cansancio, Señor. Podemos ser muy serios y responsables en todo lo que hacemos para ti. Pero si perdemos la intimidad y la relación contigo y la frescura de la relación. Por eso que tú dijiste en el Salmo 110 que tú nos das el rocío de la mañana. Cuando el maná caía, antes de caer el maná, caía el rocío en el desierto. Señor, danos el rocío de la mañana, esa lluvia que no cae directamente del cielo, oh Dios mío, sino que está latente en la tierra. El rocío, y danos la luz de la aurora, la luz del alba, la primera luz. Y que nuestras vidas sea como la luz del sol, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Guárdanos, Dios, del cansancio. Esta carrera es una carrera larga de resistencia. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Guárdanos, Dios mío, de acostumbrarnos a ti, de cansarnos de ti. Ayúdanos a vivir de cada palabra que sale de tu boca, amar la palabra, a comprometernos con la palabra. Guárdanos de ser frívolos, de ser livianos. Suena la alarma del Señor. Cuidado con la liviandad, con la frivolidad. Ayúdanos a temerte, a ser serios, responsables contigo, Señor. A cultivar la relación contigo, Dios mío, a crecer, a crecer, a crecer, a no menguar, a crecer. Porque todo lo tuyo crece, Señor. Llévate la apatía, la indiferencia. Llévate esta actitud laudicense de creer que estamos bien.
Cuídanos del orgullo, de la arrogancia, de la ay, Señor, en el nombre de Jesús. Cuídanos, Dios. Cuídanos, cuida nuestros corazones, que se abran nuestros corazones. Señor, circuncida nuestros corazones. Llévate toda rebelión que pueda haber en nuestros corazones hacia ti, hacia tu palabra, hacia tu verdad. Ayúdanos, Dios. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Dios mío. Mi hermano, mi hermana, yo oro por ti. Lo mismo que pido para esta congregación, pido para ti, para tu vida. Que Dios abra los ojos de tu entendimiento. Que el Espíritu Santo te toque en este día. Que el Señor te ponga en ti hambre y sed. Que se despierte en ti algo poderoso. Algo que se aferre a Dios y no le deje. Eso es lo que Dios quiere, mi hermano, que tus obras postreras sean mejores que las primeras, que ese amor vaya creciendo como la luz de la aurora. Ese es el deseo de Dios, que Dios te lleve de gloria en gloria, que tú seas saludable. Ese es el deseo de Dios, que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.